Hola, amigas y amigos, esta es la tertulia número 648 y en cuanto al tema, se trata de comentar el libro La Metamorfosis, la obra maestra de Franz Kafka, que explora la alineación moderna a través de una poderosa premisa, la deshumanización del individuo cuando deja de ser útil para el sistema y también para su entorno. La Asociación de Escritores de Sonora y el Espacio Cultural Jesús Arguilés Reinado presentan este evento. Los invitamos a quedarse con nosotros en los últimos 50 minutos en los que, además de reseñar el libro, les informaremos de las actividades culturales en que estamos involucrados. Para empezar este programa, ¿qué les parece si vamos con la doctora Karina Arguilés, directora del Espacio Cultural Jesús Arguilés Reinado, para que nos dé la bienvenida a esta tertulia literaria? Adelante, doctora. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todos los que están conectados en este momento en el programa La Tertulia de los Viernes. Estamos transmitiendo desde el Espacio Cultural Jesús Arguilés Reinado. Es un honor estar aquí con ustedes en San Luis Río Colorado para todo el mundo. Los invitamos a ponerse cómodos y también ponerse en contacto con nosotros por medio de este recado directo, que pongan aquí abajito de este video sus comentarios y también por mensaje telefónico o por correo electrónico. Dentro de las páginas del maestro Manuel Cuen y una servidora están todas las informaciones de nosotros. Con confianza pueden mandar mensajes. Adelante, maestro. Claro que sí, La Metamorfosis es una obra fundamental de Franz Kafka que narra la historia de Gregorio Samsa, un viajante de comercio que despierta una mañana transformado en un monstruoso insecto. A partir de este suceso surrealista, la novela explora la alienación, el aislamiento y el rechazo familiar, evidenciando cómo el valor de una persona queda reducido a su utilidad económica. Esta obra fue escrita en Praga en 1912 y publicada en el año 1915, en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Europa en ese momento atravesaba una rápida industrialización y urbanización que modificó todas las estructuras sociales. En ese entorno, el individuo comenzó a ser valorado únicamente por su utilidad y capacidad productiva. La pérdida de control sobre la propia vida y el ambiente de incertidumbre política crearon un caldo de cultivo para la alineación que sufre el protagonista. Eso dice Gregorio Samsa.
Kafka es considerado un pionero en fusionar elementos realistas con situaciones fantásticas o surrealistas. Su estilo se inscribe dentro del expresionismo y anticipa el existencialismo, explorando la ansiedad existencial y el absurdo. A nivel temático literario, la novela está profundamente ligada a la biografía del autor. Por ejemplo, el conflicto de Gregorio con el autoritarismo y la frialdad de su padre tiene un fuerte paralelismo con la propia relación de Kafka con su progenitor. La obra instauró este término de lo kafkiano para describir situaciones absurdas, angustiantes y opresivas, donde las reglas son incomprensibles y la libertad del individuo está anulada. La Metamorfosis es un relato dividido en tres partes, donde se narra la transformación de Gregorio Samsa, un viajante de comercio de telas, es en un monstruoso insecto y el impacto que tendrá este acontecimiento no solo en su vida, sino en la de su familia. Hay que decir que la historia comienza con el despertar de Gregorio Samsa, encargado de mantener económicamente a toda su familia. El protagonista amanece con la sensación de haber tenido un sueño intranquilo. Poco a poco va descubriendo su transformación en un insecto, sus innumerables patas, su abdomen abombado, el caparazón que sustituye a su espalda, sus nuevas y fuertes mandíbulas. Pese a la gravedad de la situación, la primera preocupación de Gregorio es justificar su estado en el trabajo. Un gerente de los almacenes donde Gregorio trabaja decide ir a buscarlo a su casa debido a su inusual retraso. El protagonista hace un gran esfuerzo por abrir la puerta y, entonces, su familia se percata de su nueva forma, la de un enorme escarabajo. Al principio los familiares del protagonista no saben cómo hacer frente a la nueva situación. Su padre se enfada y lo desprecia. Sin embargo, Grete, la cual, que es su hermana, la cual siente gran cariño por Gregorio, se apiada de él y se encarga de alimentarlo y cuidarlo. Después de limpiar su habitación durante un tiempo, su hermana comienza a repudiarlo. En otra ocasión, su madre se desmaya al verlo. Entonces su padre culpa al escarabajo de lo sucedido y le lanza manzanas para acribillarle. La economía familiar se ve amenazada debido al estado de Gregorio. Entonces sus miembros tienen que realizar algunos ajustes, recortar los gastos del hogar, reducir la jornada laboral de la criada y alquilar una de las habitaciones a nuevos inquilinos. La situación con los inquilinos genera conflictos en el hogar, pues son muy exigentes con la limpieza y la familia intentará mantener a Gregorio en secreto. Así es, una noche Grete toca el violín para los invitados y Gregorio, a quien le encanta la música, decide ir al salón. Pronto el insecto es descubierto por los inquilinos, quienes terminan abandonando la casa sin pagar su estancia. Después de este hecho, la familia entiende que la situación de Gregorio es insostenible. El protagonista también lo cree así, de modo que decide encerrarse definitivamente en su habitación sin alimentarse. Días más tarde, la criada lo encuentra muerto. Continuamos en un momento más. Para comprender el relato de Kafka es importante atender a su contexto histórico. La lectura de la obra asume diferentes interpretaciones, asuntos como la identidad y la soledad, entre otros. Se puede adivinar en su contenido. Asimismo, algunos detalles presentan cierta similitud con la vida del autor. Esta obra fue publicada en 1915, al inicio de la Primera Guerra Mundial,
que fue del 14 al 18, y muy próxima a la Revolución Rusa. Esta fue una época que estuvo enmarcada por los conflictos sociales, políticos y también económicos, en la que el hombre moderno se enfrenta a diferentes cambios. De igual manera, surgen dilemas relacionados con el individualismo en un mundo moderno cada vez más deshumanizado. Pues voy a leer un fragmento de esta novela. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor. A punto ya de resbalar al suelo, son muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño. Le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre lo que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada muy erguida y levantada hacia el observador, un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa de la feizar de la ventana. Lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría?, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las locuras. Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho. Pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho y una y otra vez, volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó 100 veces. Cerraba los ojos y para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Dios mío, pensó, qué profesión tan dura he elegido. Un día y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora. Una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Que se vaya todo al diablo. Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, hace uno desvariar. El hombre tiene que dormir. Otros viajantes viven como pachás. Y yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana, vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido. Estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Esto podría intentar yo con mi jefe,
pero en ese momento iría a pagar a la calle. ¿Quién sabe? Por lo demás, si no sería lo mejor para mí, si no tuviera que dominarme por mis padres, se me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa. Si es que una extraña costumbre, la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Continuamos con la lectura de lo que serían las primeras páginas de este libro, La Metamorfosis. Continúa. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres han contraído, puedo todavía, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento. Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5 y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las 6:30 y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había sonado. Sí, pero ¿era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil, e incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe porque el mozo de los recados habría esperado el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de su servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, habría, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro para que solo existen hombres totalmente sanos, pero con horror al trabajo. Y es que en este caso no tendría un poco de razón. Gregorio, a excepción de una somnolencia realmente superfluo después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama. En este mismo instante, el despertador daba las 7:15. Llamaron cautelosamente a la puerta, que estaba a la cabecera de su cama. Gregorio, dijeron, era la madre. Son las 7:15. ¿No vas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó, en cambio, al contestar, escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible chillido que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias
se limitó a decir, sí, sí, gracias, madre, ya me levanto. Cuando Gabriel García Márquez leyó esta frase por primera vez, su existencia cambió por completo. Lo recuerdo como si me hubiera caído de la cama en ese momento. Fue una revelación, es decir, si esto se puede hacer, esto sí me interesa. Cuenta en una entrevista con la periodista de RFI, Conchita Penilla, en el año de 1998. El autor colombiano acababa de empezar los estudios de Derecho en Bogotá e intentaba escribir sus primeros textos sin resultados, hasta que descubrió a Franz Kafka, donde dice, fue una verdadera resurrección. De ahí me levanté a escribir mi primer cuento, La tercera resignación. Lo escribí a partir de esta lectura y a partir de este momento, todas mis lecturas se orientaron en ese sentido, que era la novela contemporánea, y allí me quedé. Todavía no he logrado salir. Este es el comentario del colombiano escritor García Márquez. Hay que hacer la aclaración que hasta antes de este comentario terminamos con la lectura fiel, pues, del libro. Y después de este comentario de García Márquez, me toca platicarles de un comentario de Jorge Luis Borges, quien escribió el prólogo a la Metamorfosis. Dice, Kafka nació en el barrio judío de la ciudad de Praga en 1883, era enfermizo y hosco. Íntimamente no dejó nunca de menospreciarlo su padre y hasta 1922 lo tiranizó. De ese conflicto y de sus tenaces meditaciones sobre las misteriosas misericordias y las ilimitadas exigencias de la patria potestad, ha declarado él mismo que procede toda su obra. De su juventud sabemos dos cosas: un amor contrariado y el gusto de las novelas de viajes. Al egresar de la universidad, trabajó algún tiempo en una compañía de seguros. De esa tarea lo libró aciagamente la tuberculosis, con intervalos. Kafka pasó la segunda mitad de su vida en sanatorios del Tirol, de los Cárpatos y los Esgebirge. En 1913 publicó su libro inicial, Consideración. En 1915, el famoso relato La Metamorfosis. En 1919, los 14 cuentos fantásticos o 14 lacónicas pesadillas que componen un médico rural. Seguimos con la narrativa de la metamorfosis como comentarios. La metamorfosis se ve la luz en los años de la destrucción de vidas, la degradación y la miseria que toda guerra provoca en el ser humano. En este caso, la Primera Guerra Mundial, dotado de un insobornable humanismo. Kafka ya avisa sobre el horror y el terror que vendrían en años aún más malos, que nos harían más ciegos. Desde esa mañana en la que un probo y puntual viajante comercial, Gregorio Samsa, se despierta convertido en un insecto monstruoso, el olvido se convierte en injuria y la animalización en la victoria del opresor. Pero no es su vergüenza ni su culpa, sino parte de su castigo. Despojar la humanidad a alguien, exterminar a una persona. La persecución del inocente, el ser humano sin valor, aplastado en la insignificancia. Kafka está viendo las atrocidades de posteriores décadas, la eclosión de los totalitarismos y las tiranías bajo la mascarada de las verdades absolutas. Así terminamos los comentarios, los resúmenes que se han visto, maestro, en lo que es los buscadores en el internet. Pues muy buena esta novela.
se recomienda leerla. Ya la tenemos. Estos libros nos llegaron, maestro, de Fondo de Cultura Económica por parte de las mediadores lectores de Secretaría de Cultura y también por parte del Instituto Sonorense de Cultura aquí en Sonora. Así es, el Programa Nacional de Salas de Lectura es en base a este libro que estamos haciendo los comentarios, a esta edición, más bien, a esta edición corresponde. Vamos a continuar con los eventos culturales que tenemos programados para los siguientes días y pues los esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por el perfil de Facebook de Poetas Migrantes, sitio donde les daremos a conocer la agenda de los eventos culturales y las efemérides históricas de nuestra ciudad que corresponden a la siguiente semana, que empieza el lunes. No se les olvide que el miércoles a las 10 tiempo local por Poetas Migrantes. Bueno, este es el lunes y el miércoles es otra cosa. Adelante, doctora. Este es el programa de eventos de Espacio Cultural Jesús Arguelles Reinado. Están cordialmente invitadas e invitados el miércoles 15 de julio a las 10 de la mañana para la sección de café con sabor a pasado número 51, donde abordaremos el tema de los reglamentos municipales del Consejo de la Crónica y del Archivo Histórico. El maestro Manuel Cuen, don Adalberto Figueroa y su servidora estaremos conversando sobre este interesante tema y deseamos que ustedes sean nuestros invitados. Y como todos los viernes, que será el 17 de julio, nos vamos a reunir personas interesadas en apoyar la realización del Encuentro Internacional Poetas Migrantes, que se realizará en octubre próximo en nuestra ciudad. La reunión desayuno también servirá para ir construyendo una agenda de eventos, tanto presencial como virtual. Así que nos vemos a las 9 de la mañana en el Jardín de la 32 por la Avenida Carranza y calle 32, el próximo viernes. Así es, por lo que respecta a la tertulia del próximo viernes, analizaremos el libro El Lazarillo de Tormes, de autor anónimo. Muy interesante también esta obra de la literatura universal y en particular de España, un libro que se ha atribuido a muchos autores, pero que pues no se puede saber con certeza exactamente quién es el autor. Ese es el libro que vamos a revisar para que si usted gusta hacer comentarios lo vaya leyendo o a lo mejor ya lo leyó y nos puede dar su punto de vista. Vamos ahora con las efemérides históricas de San Luis Río Colorado. El 12 de julio del 2025, en esta ciudad falleció el señor Ignacio Lopechaira, el conocido empresario. Nació un 15 de junio de 1930 en Oquitoa, Sonora. Llegó a esta ciudad con plaza de maestro de educación primaria, adscrito a la histórica escuela Belardo L. Rodríguez, renunciando 2 años después para dedicarse a los negocios. Fue administrador de varias empresas ajenas y en 1977 funda Servicio López Chaira para la venta de combustible, una estación de gasolina que pues tuvo toda su vida ahí por la Avenida Obregón y calle 15. Fue también en su vida presidente de la Junta para el Progreso y Bienestar, fue tesorero municipal y fue socio fundador de un organismo que se llama Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia. Un 26 de junio, pero de 2018, la Comisión de Gobernación de Cabildo dictaminó la propuesta de creación del Archivo Histórico. El 18 de julio de ese mismo año, en reunión en Cabildo número 65, se aprueba por unanimidad la propuesta de crear el Archivo Histórico. Se trata del acuerdo número 746. El 10 de septiembre del mismo año se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que desde ese mismo día se convierte en un mandato. Correcto. Amigas y amigos de la tertulia de los viernes, todo lo que empieza termina y estamos a punto de concluir la tertulia número 648, donde el tema ha sido el análisis del libro La Metamorfosis de Franz Kafka.
Les recordamos que este evento es presentado por la Asociación de Escritores de San Luis Río Colorado y también por el Espacio Cultural Jesús Arguilés Reinado. Muchas gracias por quedarse con nosotros estos últimos 60 minutos. Doctora. Pues es un gusto haber estado nuevamente en Nueva Tertulia de los viernes. Recuerden, el próximo viernes igualmente será la tertulia en la misma hora, en el mismo lugar, espacio aquí en lo que es el Poetas Migrantes. Igualmente hay una agenda cultural que se promueve desde el día lunes, las efemérides, y el miércoles con café con sabor a pasado. Y el viernes en la mañana, pues estamos en el comité de poetas migrantes para que se agreguen a nosotros para estos eventos. Pues gracias por estar con nosotros. Igualmente, maestro, gracias por estar aquí. Y pues otra edición más de la tertulia de los viernes. Recuerde que si usted desea ser parte de la tertulia, comuníquese con nosotros a través de los mensajes directos, a través de WhatsApp, a través de cualquier medio para programar la presentación de su libro, para programar cualquier otra actividad. A lo mejor quiere comentar algún libro ahora que estamos en esta serie comentando libros que tenemos aquí en la sala de lectura. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, maestro. Pues aquí terminamos nuevamente otra tertulia más. Nos vemos el lunes en la Agenda Cultura.